Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. Está llegando Álvaro García Linera. Este es un momento histórico. Mira, tenemos dos vicepresidentes, mandato cumplido. Vos acompañaste a Evo desde el primer día de su mandato hasta el último. ¿Cómo se construyó ese vínculo político y personal, Álvaro? Bueno, es un vínculo que se construyó a partir de convergencias políticas, un mismo horizonte de país a construir. Voy a acompañar al primer presidente indígena de mi país con todo. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Voy a entregar el alma por ese primer presidente indígena de mi patria. Hemos decidido, presidente, vicepresidente, nacionalizar las transportadoras de energía de electricidad. Esa lealtad llegó hasta que regresamos a Bolivia, pasando por México y luego por Argentina, con vida. Y ahí dije, bueno, cumplí esta parte de mi misión en la vida, acompañar al primer presidente, esforzarnos para que llegue vivo nuevamente a la patria después del exilio. Y ya. Ponte los auriculares, por favor, si puede ser. Te vas a escuchar a vos mismo, ya sabes, pero es algo muy convocante. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. ¿En qué instancia estamos, Álvaro, en este momento? Me acuerdo de estas reflexiones. Fue creo que en una universidad. Había ganado Macri, se había perdido las elecciones acá, el continente se estaba enrareciendo y claro, me angustiaba las miradas de los compañeros abatidos después de una derrota electoral y este regreso aparentemente triunfante del neoliberalismo. Y entonces eran palabras para ayudar en esa batalla, ¿no? Y para recuperar ante las nuevas generaciones la experiencia de dónde veníamos. El progresismo y las izquierdas vienen de derrotas. Claro. De décadas de derrotas. Y en medio de esas derrotas nos habíamos sabido levantar para triunfar. Recuperemos el espíritu de los años 70 y 80, que en la derrota nos aferramos a la vida, nos aferramos al pueblo, nos aferramos a la esperanza de que podemos remontar la adversidad y volvamos a juntar fuerzas y a luchar porque vamos a volver a ganar. ¿Y los líderes qué rol ocupan en eso, en la capacidad de movilizar? ¿Falta eso? ¿Son procesos que no están encabezados por los líderes naturales de esos espacios, en el caso de Cristina, en el caso de Evo, para dar un ejemplo? Los líderes carismáticos que surgieron a inicios del siglo XX fueron una expresión viva de una disposición colectiva. El carisma no lo trae uno innatamente, hay una disposición de la sociedad al carisma. Y ahora es difícil que surja un líder carismático. Los líderes carismáticos surgen en momentos de gran explosión cognitiva de la sociedad, ¿no? Pero lo que puede hacer un líder es entender el momento y no adecuarse al momento, sino algo así como que lanzar rayos de esperanza movilizadora. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Rayos de esperanza movilizadora. Toca ahora mayor iniciativa y creatividad de los líderes. Antes los líderes conducían esa iniciativa de la sociedad. Y eso pasó a inicios del siglo XXI. Hoy les toca a los líderes ser más proactivos para ayudar al despertar social. Creo que ahora, en estos momentos de pacificación social... ¿Observás qué está pasando en Argentina eso? ¿Que se está activando un poco la movilización? No quisiera poner ejemplo concreto, pero sí reclamaría en general para el continente audacia.
una mayor audacia del líder a pesar de la actitud más estable y pasiva de la sociedad, como una especie de puente a futuro que le dé tiempo a la gente para la gran movilización. Ahora corresponde al líder proponer a la base el salto al futuro a la espera de que eso ayude a su gran despertar. Cuando hubo tanta incorporación de derechos, parecía que esto había llegado para quedarse para siempre. Parecía que no eran producto de la lucha, sino que eran producto del devenir. Y ahí creo que también hay un problema de nosotros, de nosotras. Y un segundo problema es no proponer nuevos desafíos. Hablamos demasiado sobre los logros y hablamos muy poco de los nuevos horizontes. Plantearnos, discutir estas cosas permite ampliar el campo de lo posible. Y muchas veces se pretende poner en el lugar de infantil a los planteos que quieren mover el límite de lo posible. Y ha demostrado la realidad de nuestros países que cuando se movieron esos límites le fue mejor al conjunto de la sociedad. La propuesta de derecha parece ser la revolucionaria, ¿no? Esto es un fenómeno que está pasando en todos lados. ¿Es por la falta de objetivos o es por la concentración de los medios de comunicación en manos del poder real, digamos, ¿no? ¿O es ambas? Una pregunta muy potente, muy interesante. Dos cositas que las voy a ligar. El tema de lo posible que hablaba Amado. Para los que venimos de lo nacional popular, de las izquierdas, nunca hay condiciones suficientes para las revoluciones, las transformaciones. Siempre la correlación de fuerzas es adversa, siempre. Pero el progresismo surge justamente como una voluntad nacional popular por estirar el marco de lo posible, por romper el prejuicio de lo que se considera posible y por modificar la correlación de fuerzas. Requieres usar los resquicios. La máquina de dominación de los poderosos nunca es absolutamente infranqueable. Siempre tiene resquicios, debilidades, puntos muertos, saber encontrar. El algoritmo que te permite articular los resquicios para golpear, resquebrajar lo posible y colocar lo imposible como posible. Esa fue la virtud de los progresismos a inicios del siglo XXI. Siempre era imposible, pero lo lograron. Porque supieron encontrar las personas precisas, el discurso preciso, el momento preciso, la acción precisa para abrir el campo de los posibles. Lo que creo que está pasando en nuestro continente es que los progresismos irrumpimos pateando el tablero político de nuestros países. Nos estamos convirtiendo en partidos del orden. Y eso es grave. Pero en parte también es quizás por nosotros, porque nos aferramos mucho a ser el partido del orden, cuando nosotros no nacimos como partido del orden, nacimos como el partido del desorden, como el partido de la transformación, del cambio. Entonces, creo que necesitamos volver a recuperar esas banderas. Y vale la pena arriesgarse a transformar, tomando en cuenta el principio básico del inicio. Si eso va a servir a que haya menos pobres en tu país, haya menos sufrimiento en tu país, vale la pena cualquier riesgo. Y eso es transgredir. No puedes cambiar las condiciones de vida de los más humildes administrando. Lo que vas a administrar es la pobreza. No vas a superar la pobreza. Y entonces ya no eres progresista. Te has convertido en un partido más del establishment. Con otro rostro, con otros nombres, pero ya eres establishment. La expectativa de las personas y esta falta de entusiasmo que se siente en el continente es solamente fruto del poderío de los medios de comunicación. No, porque mira, en Bolivia, Departamento de Estado, Unión Europea, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, policías y militares golpistas, medios de comunicación, empresarios golpistas, todos aliados celebrando la expulsión de Evo y diciendo hemos regresado para quedarnos 100 años. Y la gente sin recursos, sin redes sociales, sin radio, sin televisión, recupera la democracia y gana con el 55%. Es decir, los poderosos no son impunamente poderosos, tienen sus fisuras. Y la clave del líder social, del líder intelectual es encontrar la fisura y armar con las fisuras el algoritmo de la transformación.